La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. Son las 6:18. Con ideas. Comenzamos. Voces Ciudadanas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Un día más en el programa Con Ideas. Bienvenidos. Carlos. Connie, como siempre un placer saludarte, a ti y al auditorio que gentilmente está con nosotros. Así es, y bueno, pues como sabrán, ahora este día, 1 de diciembre, tenemos pues grandes movilizaciones en el país, en nuestra ciudad y en otras partes del mundo. Por un lado, se sumó la situación de expresar al país, al presidente además de la nación, pues la aparición con vida de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Afortunadamente ha sido un movimiento que ha sido permanente, está creciendo todavía, no ha parado y ha hecho un eco impresionante en la ciudadanía de nuestro país y del mundo. Eso por un lado. Y por otro, se cumplen hoy justamente 2 años del gobierno de Peña Nieto, en el que pues evidentemente ha estado destacando la corrupción y la impunidad, sobre todo alrededor de la familia presidencial. Aquí entonces, además de esto, de esta impunidad y corrupción, pues se suma violencia, se suma inseguridad y pues parece ser que será una de las peores administraciones priistas en lo que va de gobiernos en nuestro país, ¿no? A lo largo de la historia. Carlos. Pues sí, efectivamente hoy, 1 de diciembre, coinciden alternativamente las marchas, una, como bien mencionas, con los desaparecidos de Ayotzinapa, y otra en protestas celebrando o rechazando los 2 años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Bien es cierto lo que tú mencionas, que se ha venido acrecentando, se ha venido maximizando la situación de los reproches y de los señalamientos hacia el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto. Lo que se ha venido destapando y ventilando a últimos momentos por la situación de la familia presidencial. Desde luego estamos hablando de la primera dama del país. Entonces todo esto a colación, hoy en la Ciudad de México por doquier había marchas, pero podemos decir hasta donde nosotros estamos enterados, fuera de apariciones esporádicas y sin trascendencia, afortunadamente, pero siguen ahí manifestándose este grupo de encapuchados, este grupo de anárquicos se llaman, creo, que siguen violentando las situaciones y desvirtuando mucho la legitimidad de las marchas de protesta, del sentir del pueblo, del sentir de la ciudadanía, con estos actos vandálicos que no sé cuál sea su fin y cuál es la procedencia, pero de que son tipos aborrecibles, porque al final de cuentas, y tristemente lo digo, son mexicanos. Así es. Y seguramente las personas que nos escuchan y que han estado también muy pendientes a través de otros medios de comunicación de lo que está aconteciendo en nuestro país, ya se habrán dado cuenta y estarán pues muy certeros de que estas personas que están boicoteando pues las actividades que
en las que se expresa, ¿no?, el sentir de la población, pues son infiltrados, ¿no? Son personas que están siendo pues pagadas por alguien, no sabemos exactamente por quién o por quiénes, desde dónde y en qué nivel está esta situación, para tratar de desvirtuar, como mencionabas tú, pues toda la intención de estos movimientos, ¿no? Y en cualquier actividad o evento hemos observado meticulosamente la manera en que se han involucrado estas personas, y además pues evidentemente que lastimado a quienes de manera muy legítima y además con todo el derecho para manifestarse dentro de un mitin, en una marcha o en cualquier otra actividad parecida para ejercer la libre expresión, ¿no? Nuestro derecho legítimo de expresarnos. Entonces ya nos queda muy claro que ha habido gente capaz, así, de un nivel que de verdad da miedo, que asombra, ¿no? De poner a jóvenes que incluso se parezcan a algunos de los chicos, de los desaparecidos de los 43 de Ayotzinapa. Entonces vamos a estar viendo seguramente de aquí en adelante todavía situaciones como esta, ¿no? De verdad es de dar miedo y de estar muy pendientes de lo que va a ser capaz el gobierno en cualquier nivel para someter a los que se estén manifestando, para reprimir las movilizaciones, en fin. Yo hablo incluso de cualquier tipo de gobierno, el federal, el estatal o el municipal, que también hemos visto que ocurre cuando incluso envían a granaderos para, no sé, reprimir o poner como un alto a manifestantes, no sé, en algunas delegaciones o municipios, al cierre de calles, carreteras o de edificios de gobierno, ¿no? Entonces lo hemos observado y bueno, pues en esta ocasión, a más de eso, sucede esta parte de infiltrar a jóvenes, pues pagados seguramente bajo alguna no sé, dádiva, consigna, sí, pues para que inviten a la demás gente a que sigan teniendo miedo y no participen. Entonces, algo que ha caracterizado este movimiento ahora de Ayotzinapa y demás, pues ha sido que a pesar del miedo, la gente está actuando. Y eso es lo que hay que resaltar ahora, que a pesar del miedo estemos tomando acción, gritemos, manifestemos nuestra inconformidad, y a través de muchos tipos de expresiones, ¿no? Hemos visto a Cuarón, por ejemplo, el cineasta mexicano que ha tenido pues muchísimo éxito en otros países en el mundo. Lo ha hecho a través de una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? a Peña Nieto, donde le pide pues un derecho como cualquier ciudadano de saber qué es lo que motivó a Peña Nieto, por ejemplo, a proponer la reforma energética y petrolera, ¿sí? Y que además pide que se le responda no como un cineasta, ¿no? Sino como un ciudadano, y como si esta carta requiriera precisamente la respuesta a todos los mexicanos, ¿no? A todos los mexicanos, no solo a él, porque pues evidentemente que todos queremos saber qué es lo que realmente sucederá con estas reformas ya votadas, aprobadas, y que a partir del año que entra empezaremos a ver pues en nuestros bolsillos, en las empresas, en cualquier ámbito donde nos desarrollemos, en la academia, en la empresa, en las artes, en fin, las consecuencias de estas reformas aprobadas. Entonces, creo que definitivamente habrá que estar siempre leyendo, siempre investigando, informándonos adecuadamente y pues transmitir esta información que estemos escuchando, viendo o compartiendo pues con más vecinos y vecinas, empezando con nuestra familia, que es una tarea creo muy noble y además ya de una obligación, me parece ya, una obligación como ciudadanos, informarnos y compartir la información que obtengamos, pero no derivada de medios como Televisa o TV Azteca, que han estado manipulando toda la información que ha surgido en las calles, ¿no? De manera legítima, decíamos. Pues
Pues creo que es muy acertado tu comentario en ese sentido, Connie, y yo lo único que tendría que añadir es que se opaca y se minimizan situaciones de logros. Por ejemplo, están concluyendo los Juegos Panamericanos, el rendimiento de los atletas mexicanos ha sido digno, se les fue de las manos el primer lugar del medallero al ser rebasados por los cubanos, pero el segundo lugar que logran es muy meritorio, ya que nunca se había logrado 113 medallas de oro, y yo creo que esto es de destacarse. Sin embargo, los acontecimientos penosos no dejan ver estas situaciones que nos en otro momento y en otra circunstancia nos llenarían de satisfacción y de júbilo. Sin embargo, te repito, está siendo rebasados situaciones loables del acontecer en México, son rebasados por estas situaciones pecaminosas. Sí, de verdad tienes razón, hay que pues enaltecer logros de nuestro país, de mexicanos que de manera disciplinada, constante y permanente luchan día a día por ser mejores, y que es como esta competencia consigo mismos, ¿no? No es competir con alguien más, y lo vemos ahora, como dices tú, con en las competiciones de los centroamericanos y jóvenes muy pues entusiastas y entregados al deporte en estos momentos han destacado, de verdad, de aplaudir por nuestro país, ¿no? Y es algo, creo, que no se había visto como en muchos años, que un número tan amplio de medallistas pues estén ahora en primeros lugares, ¿no? en nuestro país. Entonces, de verdad que esto es de aplaudir, merece comentarse, por supuesto, compartirse y además pues seguirlo trascendiendo entre la juventud y sobre todo también en la niñez en estos momentos, ¿no? Creo que es donde mayormente debería darse la atención, ¿no? De parte del gobierno federal, estatal y local, y dirigir justamente toda la energía positivamente, tanto física como intelectual, hacia alguna actividad como de esta índole que da mucha satisfacción y que además es un proceso formativo para llegar a ser un excelente ser humano, ¿no? Con todas las características y cualidades de la nobleza, de la humildad, de la amistad, valores que siempre se aprecian, ¿no? Dentro de una familia y además fuera de ella, e incluso hacia los países, ¿no? Donde a veces hay intercambios escolares y demás. Entonces, me parece que hacia allá debería dirigirse pues recursos económicos y también los esfuerzos, la atención de nuestros gobiernos, y creo ya en estos momentos poder decir que también pues la iniciativa privada, ¿no? A través de algunas becas y programas que luego llegan a tener estas empresas como empresas socialmente responsables, ¿no? Así es. Aunque evidentemente que nuestro país sí ha destacado en muchas de las ocasiones en el deporte, en mucho no ha sido por el apoyo del presupuesto gubernamental, sino hay disciplinas que han destacado básicamente de verdad por la disciplina personal del entrenador y del propio atleta. Me consta, por ejemplo, con chicos que han estado en caminatas o en carreras atléticas, jóvenes que vienen de los estados, muy humildes los jóvenes que recorren travesías larguísimas en rancherías, en poblados muy pobres, y que incluso lo hacen descalzos y son veloces, muy veloces, y lo hacen con sus propios medios, evidentemente no como un deporte, sino como una manera natural de vivir. Entonces, lo detecta algún deportista, lo invitan a que participen aquella de manera profesional, digamos, y de alto rendimiento. Y bueno, es así como van destacando, pero es porque ya lo traen y así es su medio.
no tanto porque la inversión en el deportista haya sido desde la niñez, digámoslo así, por parte del gobierno, ¿no? O de la CONADE en este caso. Entonces, mucho sí ha sido pues por este valor que tiene el ciudadano o el deportista, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y de ahí, bueno, pues ya empieza como la Comisión Nacional del Deporte a fomentar, ¿no? También e impulsar algunos ya deportistas que han estado destacando muy localmente. Pero bueno, afortunadamente está el reflector en ellos en estos momentos, que ya concluyó este fin de semana los centroamericanos. Afortunadamente hubo resultados muy positivos para el país y bueno, pues enhorabuena para ellos. Los felicitamos a todos los jóvenes que participaron, que ganaron, y también a los que no ganaron, porque son campeones simplemente por haber llegado a los centroamericanos. Y también pues felicidades a todos los profesores, entrenadores y demás personal que intervino para que se realizaran estos juegos, ¿no? En medio de tanta barbarie en nuestro país, de tanta violencia, pues hubo una concentración ahí importante de jóvenes que destacaron y se aplicaron en estas disciplinas del deporte, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. Tú eres parte del proyecto, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde, en Gran Angular. Tu amigo Mauricio Alonso te invita, aquí en Voces Ciudadanas Radio. Conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre de... La educación es nuestra nueva revolución, no es el fusil, no es la violencia, es la educación. Hola, soy tu amiga Ruth y te invito a descubrir qué va primero, enseñarte. Todos los jueves de 5 a 7 de la noche por Voces Ciudadanas Radio. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que... Muy bien, pues regresamos a este programa tuyo con ideas. Y vamos a iniciar este bloque con algunos saludos. Bien, saludamos con mucho cariño a Lulú Larios, a Evelyn Rosendo y a la pintora Lucy Hernández, a Gina Romero, a Adis Mendoza, a Rogelio Bermúdez, a Aida Zamudio, Samantha Rivera, Gloria Saldaña, Nelly Huerta, José Antonio Hernández. Sí, también mandamos un saludo a Marco Terán, a Laura Leaños y a Lili Limón, que nos escuchan muy atentamente. Les agradecemos a todos ustedes su participación y además su audiencia. Así es. Muchas gracias. Comentábamos hace un momento de lo que sucede en el área del deporte en nuestro país a nivel nacional, y es como muy similar a lo que ocurre también en la parte de la política, ¿no? En la administración pública. Es muy similar. Lamentablemente los recursos que llegan, los recursos económicos, el presupuesto destinado a determinadas actividades, así como en el deporte, lo mismo sucede en la administración pública, que no alcanza a cubrir las necesidades básicas de lo que la ciudadanía requiere, como en el caso del deporte, pues no atiende a todos los requerimientos del deportista, ¿no? Y a veces tienen que buscar efectivamente patrocinadores con algunas empresas, con algunos pues empresarios que están interesados en el tema, ¿no? Y que pueden a lo mejor también dar el reflector hacia el deportista, ¿no? Y que los utilicen luego en las playeras, en los uniformes, ¿no? Y en este sentido, bueno, también es muy claro ya verlo en la administración pública, ¿no? Cómo poco a poco se suma la parte de la iniciativa privada en la administración pública, y que además, bueno, se hace como toda una telaraña, digámoslo así, para llegar a los altos índices de corrupción que tenemos en la administración pública en nuestro país. Hay un dato muy interesante, que es el último reporte o informe que se tiene de Transparencia Internacional, que es del año 2013, donde a México lo pone en uno de los peores países en materia de corrupción. Nos coloca en el lugar número 106 de 177, o sea,
a nada de ser de los primeros lugares, evidentemente, en este tema. Es de llamar la atención, y ahora lo vemos, lo palpamos como con la familia presidencial, ¿no? Es el mejor ejemplo de la corrupción en nuestro país, ¿no? A ese nivel. Entonces, desde ahí arriba, pues vemos cómo se gesta esta parte donde criticamos todos los mexicanos, porque igual de un año a la fecha, es decir, del año pasado a hoy, creció el número de familias multimillonarias en el país, que eran 22, ahora son 27 familias multimillonarias en el país. Y evidentemente, en contraste, bueno, pues crece también el número de mexicanos que no pueden acceder ni siquiera a adquirir la canasta básica mes a mes. Entonces, ¿dónde está el resultado de estos programas que el gobierno federal, desde que inició su administración, ha implementado para combatir la pobreza, ¿no? La famosa cruzada contra el hambre, entre otros muchos programas que este gran bloque ha estado como impulsando para que más mexicanos tengan acceso a una alimentación, a salud, a vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, sí vemos que los costos en la corrupción son de miles de millones de pesos, ¿no? Lo mismo que el número de actos de impunidad que se registran ascienden a más de 200 millones al año. 200 millones de actos de corrupción en el año, que si bien se inician, estos son los registrados únicamente, evidentemente ante alguna instancia, la PGR, el Ministerio Público, no sé, pero los que no, los que de pronto dices, bueno, pues me quedo callada para que me den el permiso de estar vendiendo ahí afuera de mi casa, o para que me permitan hacer el cambio de giro de una pequeña empresa o un pequeño comercio. A veces no lo reportamos y caemos en este juego de, está bien, me están pidiendo 5,000 pesos o 25,000 pesos, o lo que le haya pedido la instancia inmediata, puede ser el gobierno delegacional o municipal, o el gobierno estatal o el federal. Entonces, bueno, pues evidentemente que esos son datos que no se registran, pero simplemente los registrados es una cantidad impresionantemente grande de llamar la atención. Hablamos de 200 millones de actos de corrupción al año. Es impresionante. Este dato lo da Transparencia Internacional del año 2013. Y pues, ¿qué está sucediendo en nuestro país, ¿no? ¿En qué momento dejamos de verlo desde la ciudadanía y también, por supuesto, desde el gobierno, los gobiernos en los diferentes niveles? Entonces, todas las manifestaciones que ahora se están dando, Voces Ciudadanas, han estado como sumando, ¿no? Me parece a mí, sumando cada una de las situaciones que vive nuestro país y que de alguna manera han estado lastimándonos año con año en algún ámbito en donde nos desempeñamos. Afortunadamente, ahorita está a la cabeza el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero con ello están, por supuesto, muchos otros temas, ¿no? Respecto a quiero platicarte algo que quiero que me ayudes a interpretar. Resulta que en el metro venían platicando por ahí dos señores clase medieros para mi gusto, digo, gente que se veía con conocimiento, con cultura, y en un momento cuando viene entre ellos a colación la plática y ese tema que a todos nos abruma, que es el de los desaparecidos de Ayotzinapa, agarra uno de ellos y le dice al otro muy serio, y no son 43, son 44, y le dice, ¿por qué 44? Dice, ¿qué no también anda perdido Aguirre?
Dice, ¿dónde está? También se desapareció. Dice, entonces que lo pongan en la lista. Dice, son 44 y también queremos saber dónde anda, porque ese de seguro no está muerto, pero se anda pasando de vivo. Sí, lo hemos mencionado en programas anteriores, donde mencionábamos, recordarás, Carlos, que sí. Bueno, ya detuvieron a los Abarca, pero ¿qué está sucediendo con este gobierno que por omisión también creo que debería dársele el seguimiento correspondiente? Y yo quiero creer como tú, que sea por omisión y no por complicidad. Exacto. Porque si es así, estamos viendo penosamente que en todos los ámbitos, y aquí sí que me perdonen todos los partidistas, pero todo florecen las banderas de todos, y todos, unos que otros, unos más, unos menos, pero todos son una bola de canijos. Sí, realmente hay que admitirlo, hay que aceptar que hay un daño ya dentro de cada estructura partidista en nuestro país. Lamentablemente, pues los partidos que se han llamado de izquierda no han estado a la altura de las demandas de la ciudadanía para darles respuesta y de verdad poderlos representar, ¿no? Yo creo que hay gente muy valiosa en cada uno de los partidos, por lo menos de las 3, 4 o 5 más emblemáticos en nuestro país, pero no ha sido suficiente esa parte en donde ellos han estado como interviniendo. Y en ese sentido, me parece que era lo más conveniente, por decirlo así, lo más conveniente para el PRD, que era quien, digamos que tenía el gobierno ahí en Guerrero y en Iguala, pues salir a los medios de comunicación y decir, señores, pues estas personas que nosotros propusimos, que les dimos la plataforma de nuestro partido para encabezar un gobierno en la localidad, tiene que pagar, ¿no? Nosotros como perredistas tenemos que impulsar primero que nada y dar el ejemplo para que se hagan responsables de lo que están haciendo, para positivo o para negativo. Y en este caso, aún con la parte de que recientemente estuvo haciéndose cargo del partido a nivel nacional, Carlos Navarrete, creo que era el momento de decir, pongo un alto, esta dirigencia partidista será distinta, no solo al mismo partido, a la misma dirigencia de anteriores administraciones del partido, sino también marcar una diferencia con relación a los otros partidos. Y yo creo que ahí se hubiera ganado muchísimos más puntos el Partido de la Revolución Democrática, dando hacia la ciudadanía y sobre todo a su militancia, ¿no? Pues esta noticia de tiene que pagar quien haya incurrido en cualquier forma de corrupción, de cualquier daño, ¿no?, hacia la población. Y no era un asunto menor, me parece que tenía que haberse aprovechado, era una oportunidad para el partido, una oportunidad para, si quieren verlo así, quienes están más adentrados en la vida partidista, de este partido en específico, pues de la propia corriente que tiene o a la que pertenece el dirigente, ¿no?, Carlos Así Navarrete. es. Además, haciendo honor a un refrán conocidísimo y que siempre tenemos en los labios, ¿verdad?, de que el buen juez por su casa empieza. Y esta era la gran oportunidad. Creo que tuvo por ahí un intento cuando se trasladó a Iguala y cuando pide perdón a nombre del partido, pero yo creo que no debemos de pedir perdón, debemos de actuar, debemos de llevar a cabo acciones que dignifiquen y que deslinden en forma honrosa a un partido que le ha costado un gran trabajo situarse en el tercer lugar. Pero ¿dónde está la respuesta de la dirigencia? Por ahí coloquialmente yo he escuchado que dicen, estos ya no son de izquierda, son zurdos. Sí, pongamos como ejemplo, Carlos,
esta enfermedad de los alcohólicos, ¿no? Cuando ingresan a estos programas de Alcohólicos Anónimos AA, por ejemplo, que dicen, reconoce que tiene un problema, ¿sí? Pero de nada sirve aceptar o reconocer que tiene el problema si no hace algo al respecto para corregirlo. Y es justo lo que tú mencionas. ¿De qué sirve que hayan aceptado que sí, pues era perredista y sí, es un problema para nuestro partido, y piden perdón? Pero no es suficiente pedir perdón. Así es. Efectivamente, que la pregunta de toda la ciudadanía, no solo de la militancia o de los simpatizantes de este partido, sino de la ciudadanía en general, por lo que hemos escuchado de otras personas, es ¿y qué pasa con las acciones del partido con respecto a sus gobernantes que no están haciendo un buen papel? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? Y podríamos hablar exactamente lo mismo, por ejemplo, de este cineasta que mencionábamos hace un ratito, Alfonso Cuarón. Hace un cuestionamiento al gobierno de Peña Nieto y va directamente a Enrique Peña Nieto, ¿no? Sobre las propuestas que hace de la reforma energética, la reforma del petróleo. Pero yo me atrevería todavía a ir más allá, porque finalmente esa tarea, la última que respecto a las reformas, pues se hicieron en el Congreso, ¿no? Deberíamos también exigir a los congresistas por qué motivo, qué los motivó a votarla a favor, ¿no? Sabemos. Así es, sabemos. Así es. Otra vez retomando, sabemos que el contrapeso de los gobiernos demócratas es precisamente el Congreso, que en este caso la mayoría favorece al gobierno federal, pero sabemos que la minoría mayor es de izquierda y es la que en este momento está sufriendo evidencias y es la que está siendo asolada precisamente por no tener el privilegio de elegir a gente capaz y gente que desgraciadamente va más a vida de riqueza y de poder que de servicio. Pero mira, vamos a revisar realmente la parte que corresponde a la democracia. No solo es ir a votar, elegir a nuestros representantes, ¿no? O sea, se habla de nuestros representantes como diputados locales o federales, ¿sí? Ciudadanas. Y bueno, algunos de ellos están precisamente en la Cámara revisando, analizando y proponiendo iniciativas de ley o reformas a las leyes. Y entonces es donde debería darse una democracia real, una democracia participativa, donde el representante popular, en este nivel de revisar lo que el Ejecutivo está enviando, para que lo revisen, lo discutan, porque eso es algo también muy importante. Las cámaras sirven para la discusión, claro. Entonces, está bien, ahí a lo mejor no hay expertos, pero tienen a sus asesores. Y la situación es aquí donde, si eres representante popular, ¿en qué momento transmitiste a tus representados, a tu gente, a la población que te dio el voto, vaya, lo que está sucediendo en la Cámara? Ahí es donde se pierde esta comunicación y esta parte donde va a ser beneficiado o afectado la población, ¿no? Y el encargado de transmitirlo está perdido en una aparente discusión dentro de las cámaras, ¿no? Pero sí creo que es necesario que haya esta comunicación entre la ciudadanía que dio el voto con sus representados, el diputado local o federal o incluso los senadores. Porque si bien es cierto que a lo mejor la ciudadanía no tiene tampoco el conocimiento suficiente, la información adecuada o la real, o en la que va a ser afectado o la que va a tener beneficios, mínimo sí merece como respeto la comunicación o la información.
Entonces a mí me parece que los diputados tenían que haber organizado, no de manera simulada, pero sí de una manera amplia y real, pues actividades donde hubieran esta cercanía con la población para informarles, para enterarles qué está sucediendo y qué estaban por hacer, ¿no? Y llevar entonces a las cámaras los diputados y los senadores, que quizás sea como muy ideal, ¿no? Muy claro. Pero creo que así debería de hacer modificaciones en ese sentido, y entonces los diputados llevarse el sentir de la población y en ese tenor ya hacer generar la discusión al interior de las cámaras. Sabemos qué significa política, ¿no? Y no es realmente lo que está ejerciéndose en estos momentos y bueno, en muchos años en el mundo, pues, y tampoco en nuestro país, menos en nuestro país, que ha regresado un priismo, diríamos recalcitrante, lleno de corrupción y de impunidad. Entonces, pues sí necesitaríamos como revisar si está funcionando o no está funcionando desde los partidos, desde la población, y empezar como a presionar y apretar a estos representantes populares para que en las siguientes generaciones de diputados, que afortunadamente el año que viene estamos por renovar en algunos estados, en algunos congresos, bueno, pues empiecen a modificarse, empiece realmente a tomarse en cuenta la ciudadanía para hacer las propuestas que ayuden a este crecimiento y desarrollo de nuestro país en términos económicos, en términos de salud, de educación, en materia laboral y en muchos otros aspectos que sinceramente han estado pues ya dejando a la población en una miseria total. Ya son 52 millones de personas que viven con menos de 2.500 pesos al mes. Es una cantidad impresionante. 52 millones de personas, ¿no? Que no tienen los recursos suficientes, el poder adquisitivo para contar con su canasta básica, mínima, ¿no? Y estamos hablando de solo alimentos, ¿no? ¿Y qué pasa con la escuela? ¿Qué pasa con la renta de la casa? Con la salud. Sí, entonces los medicamentos observamos y son carísimos, ¿no? Fuera del Seguro Social o del ISSSTE, que poca gente realmente tiene acceso a ellos y que puedan estar beneficiados con los medicamentos que estos surten, tienen que acudir a los laboratorios, las farmacias que venden estos medicamentos sumamente caros, ¿no? Y sobre todo para enfermedades crónicas que la mayoría de los adultos mayores padecen, ¿no? Estamos hablando desde diabetes, desde hipertensión, en fin, una serie de enfermedades que ya son pues muy comunes lamentablemente en la mayoría de la población adulta mayor en nuestro país. Y bueno, esto es 54.5% de población de la que hablábamos que no puede adquirir una canasta básica, pues es un número sumamente elevado que creo que tiene que hacer eco en toda la población y quienes nos están escuchando, pues para hacer algo ya, ¿no? O sea, sumarnos a las manifestaciones en estos momentos es lo más conveniente desde cualquier punto de vista, ¿no? Estábamos observando hace un ratito que los contingentes están llegando al Ángel de la Independencia en total tranquilidad, son pacíficas y están mostrando totalmente una, pues cómo decir, disciplina y solidaridad con respecto a los motivos de la manifestación, ¿no? Entonces es importante sumarnos, no está sucediendo nada y lo importante será que permanezcan siempre en las manifestaciones como en grupos grandes para protegerse unos a otros, no soltarse y no dispersarse, ¿no? Pues bueno, Carlos, vamos a ir a un corte. Bien, ya regresamos. Ya regresamos. Hola a todos. Es más, señorita, para que no lo piense
precio más barato, deme 500, ándele. Deme 500 por todo, sale. 500, eso es fino, eso es fino. La cháchara. De lujo, señor. Hijo de la tostada. Mire qué paciencia de colores, señor. Digo, qué paciencia de pintores para pintar tantos colores. La cháchara. Va a ver aquí en la calle, mire, para aquella persona viva que le gusta aprender, conocer algo nuevo en la vida. Como dicen los grandes, nada por aquí, poco, mire, nada por acá. Voy a enseñar, mire, cómo el vasito con agua llega a cambiar de color. Ya mire cómo se llega a aprender aquí en la calle. La cháchara. Sombreros, zapatos, botellas o ropa usada. La cháchara. Con David Langrave y Dulce María Romo Zúñiga. La cháchara. Miércoles de 12 a 2 de la tarde solo por Voces Ciudadanas Radio. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos el grupo Mojado y les mandamos un saludo a Voces Ciudadanas. Hola, pues ya estamos aquí otra vez platicando sobre la administración pública en nuestro país, los altos índices de corrupción, de impunidad que se dan en las esferas más altas de la política y de la administración pública. Entonces comentábamos precisamente de lo que está sucediendo, ¿no?, con la falta de interés del gobierno federal de poner atención al problema de violencia, de inseguridad y bueno, por supuesto comentábamos de problemas tan específicos como el de Iguala y además también del Instituto Politécnico Nacional, que pues parece que va caminando. También vamos a hablar en un rato más de este asunto, ¿no? Y bueno, que el día de hoy justamente se cumplen 2 años, por lo tanto inicia el tercer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, que se ha caracterizado precisamente por un una estadística muy alta en violencia en nuestro país, no solo de género, sino de manera general, la violencia encontrándose en narcofosas, cantidades exorbitantes, nunca antes vistas, en tan solo 2 años, ¿no? Y además de el quehacer de la Policía Federal y además del militar, ¿no? Hubo por ahí una entrevista, no recuerdo con exactitud, pero salió en ABC, quién fue, una persona que mencionaba que tiene claro quién fue la parte que dirigió y que, pues, digamos que coordinó todo lo que sucedió en Iguala con estos jóvenes y que no es cualquier situación, es algo muy muy fuerte que está sucediendo dentro del Ejército Nacional, porque así como mencionábamos, ¿qué está haciendo el Partido de la Revolución Democrática ante la omisión de Ángel Aguirre como exgobernador del estado de Guerrero? Bueno, también decimos qué hizo o qué está haciendo el gobierno federal, en específico Enrique Peña Nieto, al frente de la Fuerza Armada, ¿no?, como general en jefe, ¿se le llama, Carlos? Sí. Donde pues el ejército, estando presente en esos días 26 y 27 en Ayotzinapa, pues el ejército no intervino, no intervino. Y bueno, sabemos claramente cómo se mueve el ejército, que si no tiene una instrucción de su mando, pues no hace nada. Sin embargo, creo que tienen todos los medios para comunicar lo que está sucediendo en el lugar y en el momento, como para tener como una respuesta también inmediata para que se valore y se tomen las decisiones correspondientes, ¿no? Entonces, lo mismo que está sucediendo sobre la parte de Ángel Aguirre que mencionábamos, bueno, también, ¿dónde está aplicándose la ley para el ejército mexicano que ese día estuvo ahí presente, observando la golpiza que se le propinaba a los jóvenes, la desaparición de estos y que no hicieron nada? Lo mismo para la Policía Federal, ¿no?, que sabemos que algunos están pues ya
digamos que cumpliendo una sentencia, que están llevando un proceso y demás, pero finalmente a la población no se le explica, no se le da esa información, como lo que está sucediendo ahorita con los jóvenes que detuvieron el día 20 de noviembre en la marcha a la que muchos acudimos, también en apoyo a los 43 desaparecidos. Ciudadanas. Estos 11 jóvenes que fueron trasladados a diferentes penales en el país de una manera como inconcebible, y que hoy finalmente, bueno, hace unos días, un par de días, empezó la parte que corresponde del juez, ¿no?, a no encontrarles las pruebas para poderlos culpar, ¿no? Afortunadamente, y bueno, salen libres, ¿no? Y salen libres amenazados, ¿no? Salen libres con ganas de gritar al mundo: ¿saben qué me pasó? Me amenazaron, ¿no? Y me dijeron: te vamos a matar como a los 43 que desaparecieron, ¿no? Entonces, es algo que no podemos seguir callando, que afortunadamente algunos medios de comunicación se están abriendo a externarlo, a darlo a conocer y hacernos partícipes de lo que las instituciones son capaces de hacer si nosotros seguimos aislados, individualizados y además también pues muy absorbidos por la televisión, ¿no?, y por algunos otros medios. Lamentablemente, por ejemplo, los juegos con los niños, ¿no?, los juegos estos de maquinitas de Xbox o Wii o etcétera, que también van enajenando a la población y los van distrayendo de lo que realmente pueden llegar a ser de su persona y de su propio país, si se preparan, si se estudia, si se informan y si, sobre todo, yo insistiría en si se organizan, ¿no? Si nos organizamos, de verdad, somos mayoría, somos millones contra esos miles o algunos cientos que tienen poder económico, pero que no tienen el poder social, porque el poder es de la ciudadanía, lo hemos comentado también aquí. Entonces, nosotros bien pudiéramos, si nos organizáramos, acabar con estas mafias de corrupción y de impunidad, no solo que están en el gobierno, sino también los que están ahora en la parte de estos cárteles y la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que por ahí podemos avanzar muchísimo si nos vamos organizando poco a poco, uno a uno, con nuestra familia y con nuestros vecinos, sobre todo informándonos, Carlos. Sí, yo quiero recordar penosamente que todo esto hay que decirlo claro y ponerle nombre y apellido. Acordémonos que quien le declara la guerra al narcotráfico y al crimen organizado se llamaba Felipe Calderón, o se llama, mejor dicho, pero digo se llamaba porque era en ese momento el presidente de la República. Y en aquella guerra que sin ton y sin sentido, que desató y que ha venido a partir de entonces a causar todos estos estragos en la sociedad, todos estos ha venido incluso señalándonos cuáles son incluso las deficiencias de nuestras fuerzas armadas. Por un lado, me recuerdo bien de que se le dio un resaltado renombre a todas las acciones que realizaba la Marina, y llegó un momento y la verdad la admiración de todos estaba volcada hacia la Marina. Hoy vemos con tristeza que esta guerra que se desató nos ha venido a dar a abrirnos llagas terribles como lo que estamos viviendo en este momento de inseguridad. Yo no demerito en ningún momento al ejército, ya lo he dicho aquí muchas veces, en que
de alguna manera reconozco la lealtad y muchas virtudes que tiene la Armada en general en México, pero ellos, su función, su trabajo, por decirlo así, es otro. Ellos están preparados y han sido educados, adiestrados para otras finalidades, y hoy la están haciendo el Ejército y la Marina de policías de la nación, en situaciones en donde debieran, ojalá y se lleve a cabo la renovación que se tiene proyectada y que se haga cuanto antes, porque de no hacerlo, yo creo que estamos como saturando al Ejército en actividades que yo siento tienen otro tipo de competencia. Sí, y además recordemos también que en años recientes, pues el Ejército, la Armada, en fin, han estado siendo beneficiados, y mucho, con presupuesto muy grande. Y estamos hablando de un país que no está en guerra, ¿no? Que se supone no está preparándose para tener o participar en una guerra. No estamos en una guerra en donde estemos defendiendo al país. Estamos en una guerra que desató y que lo declaró el entonces presidente Felipe de México, que decía, ahora sí va en serio, y ahora sí le declaro la guerra al narcotráfico y al crimen organizado. Y las consecuencias ahí están las consecuencias, porque de ahí gentes como los Abarca llegaron al poder sedientos de riqueza, sedientos de un poder inmaculado que solamente los beneficiaba a ellos. De esa magnitud fue los resultados de esa guerra que se desató, pero que a pesar de que han caído los líderes de los cárteles, a pesar de que hay muchos delincuentes que ya están en las cárceles, pero ¿qué crees? Que estos en sus universidades del crimen siguen teniendo quien venga, ocupe sus lugares, y en algunos de los casos los superen en criminalidad y en sadismo. Sí, sucede que el neoliberalismo, que ya impera en todo el mundo, pues está generando, como si fuera una fábrica, a un número impresionante de pobres. Y esta situación es la que, digámoslo así, el narcotráfico o la delincuencia organizada pues ve como una oportunidad para ellos, para que incursionen en este sistema de narcotráfico, digamos, en esta organización, pues estos números de pobres que crece año con año en todo el mundo, ¿no? Vemos en nuestro país, que es lo que nos interesa, y qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y que han entrevistado incluso a jóvenes diciendo, pues prefiero vivir como rey, aunque sea 5 o 10 años, que como güey el resto de mi vida, ¿no? Por tener unos pesos o muchos pesos con este ejercicio, ¿no? De participar en la delincuencia organizada, en el narcotráfico, en trata de blancas, en tráfico de órganos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí es una oportunidad o un área de oportunidad que ha encontrado el neoliberalismo, ¿no? En esto de que cada vez va creciendo la pobreza en el mundo. Entonces, nuestro país es uno de los más afectados, ¿no? en este sentido, y es donde el gobierno y cada uno de los congresistas y asambleístas y demás que están en nuestro país, pues también deberían poner un énfasis, ¿no? Y generar esta representación real, digna, además, para que su papel, digamos, que sea como decoroso, ¿no? Honrado, honesto, y que se generen discusiones a partir de esto, ¿no? De
bueno, hay una plataforma política del partido que lo impulsó, que lo apoyó, pero además de eso hay una moral y una ética como profesional o como persona también que va a ejercer un encargo político, ¿no? O en la administración pública. Y, por ejemplo, ahora que vamos a irnos adentrando un poco al tema del Instituto Politécnico Nacional, que bueno, a mí me parece que habiendo un conflicto tan real y tan claro dentro del Instituto Politécnico Nacional, ellos dijeron, vamos a llevar las propuestas de solución a mesas de debate con la instancia que corresponde, y que es cualquier ciudadano organizado con otros más, llevar justamente a la instancia primera que les va a dar solución a la problemática, ¿no? Es como un ejemplo muy claro, muy real y muy sencillo en apariencia de realizar. Claro que tiene sus complicaciones, ¿no? A medida que va avanzando y que se involucran más personas, pero podemos como dar un ejemplo muy específico con el Instituto Politécnico Nacional y su Asamblea General Politécnica, ¿no? La AGP que le están llamando, donde hay un grupo que está representando a los estudiantes, a las 41 escuelas que están en paro. Son más de 80 los que están, si no mal estoy informada, que están ahí presentes en las discusiones y que llevan ellos, representantes de cada una de estas escuelas, los llevan a su propia escuela, les hacen partícipes de los puntos que están discutiendo, de los avances, de las propuestas, y que además se hagan las contrapropuestas, y entonces ya estos en la Asamblea General Politécnica, bueno, pues entonces lo vuelven a discutir entre ellos y ya lo llevan a la mesa de debate. Así es como se debería actuar, Carlos, así como es como deberíamos actuar los ciudadanos, de acercarme a la primera instancia, estos son mis puntos de petición, ¿no? Mi pliego petitorio. Necesito esto y esto y esto, y de estos 10 puntos o 12 o 15 o 20, ¿cuántos y cuáles me puedes dar solución tú, primero que nada, municipio o delegación? Ok, que de estos 10, solo 8 corresponden al municipio o a la jefatura delegacional, perfecto, dime con quién voy para que me solucione estos 2. Ok, bueno, muy bien, ¿es al gobierno del Distrito Federal o es al gobierno del Estado o es a la dependencia tal? Muy bien, pues entonces nos vamos acercando, ¿sí? Nos van guiando, nos van canalizando hacia la instancia que realmente nos pueda ayudar a solucionar la problemática que nos está ahorcando en la familia, en la comunidad, en la escuela o en la empresa o donde sea. Acercarnos a la instancia primera. Si no es con esta primera, si no nos escucha, no nos da atención, no nos agenda, o simplemente sí ve y te va a atender el director tal, bueno, que no me atendió el director tal, pero de este director tal me mandó a otra área o a otra instancia, bueno, pero te tienen que ir abriendo las puertas, ¿no? Y si no es competencia, repito, de esta primera instancia municipal o delegacional, pues se va a la siguiente, ¿sí? Y así hasta agotarlo y poder tener como la certeza de que nos estamos conduciendo con el respeto, ¿no? Con el derecho de ser escuchados, y además de que estamos obrando de una manera con la tolerancia y la paciencia que cabe, ¿no? Tanto en la parte del que está solicitando la respuesta a nuestras peticiones como quien las está dando como en solución. Entonces, cabe, creo, muy bien el ejemplo del Instituto Politécnico, porque, bueno, pues si bien no fueron escuchados por su instancia primera, que fueron sus directores de escuela o después la directora general del Instituto Politécnico Nacional, bueno, pues ya se fueron con el secretario de gobierno, ¿no? Y una marcha, ¿no? Llamar la atención, por supuesto, porque es una comunidad inmensamente grande, no es un asunto menor. Y pues siempre la educación es como la parte básica de todo país en la construcción de una democracia y un ejercicio más pleno de todos los derechos humanos en el mundo, ¿no? Y el hecho de estar ya en estas mesas de debate con el gobierno federal, en específico con la Secretaría de Educación Pública, y de llevar a un alto nivel
esta discusión, de verdad que hace enaltecer al Instituto Politécnico Nacional y sobre todo a la comunidad estudiantil, ¿no? Es un ejemplo clarísimo, por lo tanto deberíamos de tener también como en el foco la parte positiva y elevarla, ¿no? Que son grandes avances que se han tenido, y aunque contrasta de pronto con algunos estudiantes que dicen ya queremos levantar el paro, queremos regresar a la escuela, queremos no perder el semestre y demás, sí, pero se están ganando muchas otras cosas, mucho más trascendentales que un semestre, ¿no? Y que creo, bueno, según lo que hemos estado observando en las mesas de debate, bueno, pues se pueden recuperar, ¿no? Se puede recuperar, pero también es necesario la otra parte de que si observamos las manifestaciones, las agresiones, la represión que está haciendo el gobierno federal a los manifestantes, ¿por qué no observamos y enaltecemos la discusión que está realizando el Instituto Politécnico Nacional con las autoridades? O sea, para no seguir criminalizando las manifestaciones de los jóvenes, ¿no? O sea, han demostrado en ambos sentidos, tanto los chicos que están en la calle en manifestaciones como los que están en la mesa de debates, que hay respeto, ¿no? Que es legítima su derecho a exigir respuestas y solución a sus problemas, ¿no? Entonces, yo creo que de verdad se ha subestimado tanto a los jóvenes, se les ha criminalizado tanto, se les ha además discriminado por ser jóvenes precisamente, sin experiencia y demás, que ahorita podríamos observar y analizar, así como decir, wow, los jóvenes, los chavos, como decimos, ¿sí? Tienen de verdad todo para transformar el país, y es más, atreverme a decir, acabar con la impunidad, acabar con la corrupción y por supuesto con la violencia. Por supuesto con la violencia también. Hay voluntad, hay conocimiento, hay intención, hay deseo de que el país sea distinto, ¿no? Lo hemos estado viendo en las calles y lo vemos en la discusión de las mesas de los chicos del Politécnico, ¿sí? Hay un alto nivel de conciencia, de responsabilidad social, creo yo, ¿no? Hacia servir a nuestro país desde donde estemos. Y si lo hacemos organizadamente, como se ha demostrado en las marchas, como se ha demostrado con mucha comunicación, con mucha participación, con mucho compromiso y conocimiento por parte de los estudiantes del Politécnico, bueno, se pueden lograr grandes cosas. O sea, ya obtener 8 puntos de los 10 que llevaban los jóvenes del Politécnico, de verdad ya es un avance impresionante, ¿no? Veremos el asunto de su congreso, pero pues creo que va por buen camino. Mañana estaremos sin duda escuchando lo que van a avanzar en este tema. Pero bueno, vamos a regresar hablando todavía del Instituto Politécnico Nacional después de un corte. No se vayan. Son las 7:32. El PRI va a destruir el mundo. Ha empezado una nueva era. No puede evitarse. Así que debe destruirnos. No lo entiendes. Ya no los necesitamos. Este 2015, la resistencia se organiza. La resistencia dice basta. La resistencia se hace movimiento. Únete. Movimiento Ciudadano. Soy Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Estoy convencido de que tenemos que contribuir con nuestras ideas, con nuestra visión y con nuestro compromiso a temperar las diferencias de este país, y somos fundamentales en el cambio que demanda México. Movimiento Ciudadano. Viva Cisab. ¿Quieres que te bese? Creo que eso me gustaría, sí. Del trauma a la vanidad. Voces ciudadanas. Angelitos, no se lo pueden perder. Escúchenos todos los jueves de 2 a 4 de la tarde. Solo por Voces Ciudadanas. Cotizas alto, te haces el
los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presentan. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera. Es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? Oh, no. ¿Sí? Muy bien, regresamos. Hace unos segundos escuchamos voces de la gente que está participando en estos momentos en la marcha en el Ángel de la Independencia, apoyando a esta petición, a esta exigencia al gobierno federal de presentación con vida de los 43 desaparecidos, bajo este lema de ya me cansé, ¿no? Ya me cansé. Está ahorita en las calles, como decíamos al principio del programa, donde, bueno, pues estamos exigiendo, se está exigiendo de alguna forma, ¿no?, el esclarecimiento y que paguen además los responsables de las atrocidades que se vivieron en Ayotzinapa, ¿no? Así es, Connie. Es de estremecerlo. La voz, los gritos de la gente que está participando, así tan emotivo. Hemos estado también observando algunas fotografías o videos de los que están ahorita en las calles, y de verdad la solidaridad, la muestra de apoyo, de entrega, de compromiso y de un hartazgo, ¿no?, un clamor ya basta de la población, es como bien emotiva, bien entregada y bien como de estar todos juntos, ¿no?, identificarnos con el otro. Así es. Yo creo que lo habíamos venido mencionando en programas anteriores. La Ciudad de México, no solo los chicos del Politécnico, no solo los representantes de estos tristes grupos como son los de los familiares de los 43 desaparecidos, la ciudadanía en sí, la Ciudad de México ha dado muestra de madurez, ha dado muestras de solidaridad, ha dado muestras de que aquí en la capital de este triste y violentado México se tiene el corazón, se tiene la energía y la solidaridad para ir del brazo tanto en las situaciones dramáticas como en las situaciones triunfantes. Hoy nos toca estar enlazados en estas tristes situaciones, pero estamos todos hombro con hombro pidiendo y exigiendo lo que consideramos es un derecho de todos. Así es, y quizá también pues en estas prácticas de hacernos escuchar, quizá los simpatizantes o militantes de determinados partidos políticos o de todos los partidos políticos deberían ir a tomar también las cámaras, los congresos en cada estado, la Asamblea Legislativa también aquí en el Distrito Federal y los congresos locales en cada estado, como igual a nivel federal, el Congreso de la Unión o el Senado, pues ir a manifestarnos contra ellos, tomar, ¿no?, sus tribunas y decir qué están haciendo, ¿no? ¿Qué están haciendo por nuestro país, por nuestro México, por nuestros hermanos desaparecidos, por todas aquellas personas no identificadas en las fosas que se han estado encontrando a lo largo y ancho de nuestro país y no sabemos quiénes son, no sabemos, además de los que se han reportado, dónde están, ¿no? Entonces también deberíamos organizarnos y deberíamos estar ahí casi como cuando van a un concierto o a un estadio de fútbol, al portazo, ¿no? Al portazo para cuando en una sesión de estos diputados o asambleístas, en el caso del Distrito Federal, pues también saber qué ocurre, ¿no? ¿Qué respuestas nos van a dar? Pero yo
vería la situación de otra manera, Connie, y a mí se me antoja que lo que tú dices es legítimo y la verdad sería muy loable, pero yo lo veo y lo analizo y señalo a los partidos como responsables, que no se les olvide que ellos son nuestros representantes, que ellos son los que gracias a nuestro voto están donde están y que a ellos les toca poner el orden, a ellos les toca alzar la voz allá en las tribunas y a ellos les toca hacer las exigencias y guiar al pueblo a situaciones de legítimo derecho, no violentar, no, porque lo que tú dices, pues caray, es el último recurso, eso del portazo, eso de ir y poner en peligro tu integridad, yo creo que es el último recurso. Yo creo que para eso ellos son profesionales de la política, para ello ellos fueron elegidos, y me estoy refiriendo a todos los que están ahí, de los diferentes partidos, porque es responsabilidad de ellos representarnos, defendernos y guiarnos. Pero precisamente, como le mencionaba hace un rato, antes del corte, es de si el legislador no regresa a la colonia, no regresa a las calles a informarnos, a preguntarnos, a proponernos o a recoger las propuestas, es entonces cuando el ciudadano de manera organizada debe acudir a la instancia para pedir la información, para pedir respuestas. Y yo por eso digo, hay que acudir a donde corresponde, a la Asamblea Legislativa o al Congreso del Estado o a las cámaras o al Senado, para pedirle precisamente cuentas e información al representante de lo que es, qué es lo que está haciendo, por ejemplo, ahora en este asunto, ¿no? ¿Cuál es su participación para exigir que paguen los responsables o que se esclarezcan los hechos del caso de, por ejemplo, Ayotzinapa, ¿no? Pero, por ejemplo, también metemos el asunto del Instituto Politécnico Nacional. Si hay jóvenes estudiantes que no se están sintiendo representados por la Asamblea General Politécnica, evidentemente que van a mostrar su inconformidad y van a hacerse escuchar, ya sea dentro de sus propias escuelas con los representantes de la Asamblea o en la misma Asamblea mañana, ¿no? Y es un derecho que tienen, ¿no? De manifestarse y de ser escuchados. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se sienten representados, porque no han encontrado el espacio para externar sus propuestas y sus ideas, ¿no? Hemos visto en algunos periódicos, ¿no? Algunos encabezados por ahí, que hay jóvenes que están pidiendo que se tomen en cuenta sus opiniones, ¿no? Por parte de la Asamblea General Politécnica. Y entonces, bueno, pues también como que ahí empiezan seguramente una serie de discusiones donde están divergiendo, donde no hay como no empatan, ¿no? Las ideas, las propuestas, y bueno, de todas formas no vas a poder como quedar bien al 100% con toda la comunidad estudiantil, ¿no? O sea, se tiene que decidir por mayorías, ¿no? Por mayorías, y si la mayoría está inconforme, bueno, pues se tiene que mostrar y demostrar esa inconformidad de alguna forma. Hay un clamor público en el sentido y retomo lo de los partidos, Connie, porque la gente dice que es cierto lo que tú mencionabas, de que los diputados, ya sean locales, federales, no regresan a los puntos donde son electos, no regresan a las colonias, no regresan a las delegaciones. Pero hoy yo he escuchado como un clamor de que hay que invertirle, hay que echarle muchas ganas a la participación ciudadana, a la representación ciudadana. Hoy tenemos, lo acabamos de escuchar, que el INE ya está tomando cartas para instruir a la ciudadanía en cómo se pueda
puedan lanzarse los candidatos ciudadanos que realmente representen a su comunidad, que realmente viven y sufren todos los trastornos que nos causan los profesionales de la política, que una vez que están en el curul, una vez que están por allá en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la Asamblea, se dedican a sus comisiones, se dedican a respetar lo que les diga la bancada y se olvidan que los llevaron a esas curules exigen también que los representen, que los defiendan, que los guíen, pero con la certeza de que realmente están representando los intereses de quienes creyeron en sus promesas de campaña. Sí, así es. Entonces, pues precisamente es necesario que entonces, si como dice el refrán, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Sí, y te repito, es el gran momento y que repito, el INE y en su momento el IEDF tendrán que instruir a la ciudadanía para que sea ahora la ciudadanía la que, así como lo hicieron los chicos del Politécnico, así como lo están haciendo en las universidades de todo el país, se rebelen y sean el surgimiento y el semillero de una nueva clase de representantes populares, pero que sea una clase que nazca de la ciudadanía. Sí, claro, que realmente represente los intereses de la población, sí, que conozca las necesidades de la comunidad. Eso es la parte fundamental para poder ejercer un derecho. Pues sí, un derecho, efectivamente, y que lo lleve muy muy en alto un representante popular, ¿no? Ahora, en el caso del Instituto Politécnico Nacional, hay puntos, ¿verdad?, que están todavía como en el aire, y uno de ellos que hemos estado como pues leyendo y investigando un poco es, pues por ejemplo, las becas de los chicos que están en posgrados, ¿no? Son 350 becas que están en peligro, tanto para chicos de posgrado como de maestría. Así es. Entonces, evidentemente, cuando se toma una decisión de tal magnitud en la que dices, vamos a irnos a paro indefinido, no sabemos el tiempo que nos lleve, la mecánica, la dinámica y todo lo que se supone que conlleva a tomar esta decisión, evidentemente que trae consecuencias, ¿no? Hay consecuencias inmediatas y consecuencias también a un plazo mayor. Y observábamos, uno, efectivamente, el riesgo de perder el semestre. Pero es un riesgo, ¿no? No es como definitivo. Entonces, ahorita hay como posibilidades de recuperarlo y hacer el semestre en un menor tiempo. ¿Qué ha sucedido ya en otras universidades? Lo hemos visto en otros momentos de nuestra historia. Entonces, el Instituto Politécnico Nacional, bueno, pues era una experiencia todavía de estas que tenga que vivir y que tenga que decidir cuándo reinician clases, cuándo abren nuevamente los planteles, y están decidiendo aún si será en diciembre una parte de retomar o reiniciar, o será hasta enero. Mañana lo sabremos seguramente, esperemos, y que ocurra lo que mayor a sus intereses sea, sobre todo pues la recuperación del semestre. Y otro punto es precisamente la parte de las becas y de otros beneficios que han gozado tanto los estudiantes como los que están en niveles todavía más avanzados de posgrados, maestrías o profesores que están en esa dinámica, para que sigan gozando de estos beneficios, sobre todo porque se siguen preparando dentro del instituto para el país, ¿no? Entonces también son consecuencias que vienen de una decisión, repito, de tomar las instalaciones, cerrarlas y no tener clases, ¿no? Seguramente a esto hay otras cosas más, ¿no? No sé, los pagos oportunos, en fin, son una serie de acciones que se suman ciudadanas, lamentablemente, y que afectan en algún momento a la comunidad
estudiantil, académica y administrativa, ¿no? Eso sin duda, sin duda. Y todo se tiene que valorar. Ok, si tomo las instalaciones, si nos vamos a paros, puede suceder esto, esto y esto. Y si no la tomo, sucede esto y esto. Yo quiero pensar que al haber elegido esta opción de irse al paro, bueno, pues tenías contemplada esta parte, ¿no? Pero ¿qué ganas? ¿No? O sea, la balanza se inclina más a tus ganancias a mediano y largo plazo que las pérdidas en estos momentos o a corto plazo, ¿no, Carlos? Entonces, a mí me parece que esta parte de decir, bueno, ok, pero a futuro vamos a garantizar una democracia dentro del instituto, vamos a garantizar mejores planes de estudio, materias más completas, profesores todavía mucho mejor preparados, incentivados, motivados, jóvenes también con becas, con algunos estímulos dentro y fuera del país, en fin. Pues yo creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena y habrá valido la pena todas estas mesas que se han pospuesto, que ya son 8 mañana, el número de mesas de debate que se han realizado con el gobierno federal, y que bueno, pues sí son horas de discusión, horas de análisis, de propuestas, de contrapropuestas, y de simplemente, a veces hasta por una redacción con una coma mal puesta, de verdad que puede destruir horas y horas de trabajo y de intercambio de ideas, ¿no? Cierto. Mira, yo lo he venido diciendo, que yo cada semana, espero que al llegar aquí, tú y yo, le demos al auditorio la noticia de que ya todo está arreglado, sí, de que ya y que el Politécnico en su causa triunfó. Desgraciadamente se va alargando, desgraciadamente entre ellos mismos se están victimizando, ellos en grupos que, como dices tú, sabían de antemano el precio que se iba a pagar. Desde luego cada vez el precio es más elevado. De ahí que yo los vuelvo a urgir, les vuelvo a decir que lo han meditado, lo han analizado, que ya lo ejecuten para que no salgan más inocentes lastimados en consecuencia de este retardo. Sí, es sin duda algo que esperamos todos los mexicanos y mexicanas que hemos estado pendientes del tema del Instituto Politécnico Nacional, porque tenemos mucha gente conocida, familiares, amigos que están dentro de, y que, bueno, sabemos que están siendo afectados de alguna u otra forma, ¿no? Porque no acuden a estudiar, o porque no acuden a trabajar, o porque, como mencionábamos, hay algo que pierden, ¿no? De momento hay algo que pierden y que es tangible, ¿no? Sin embargo, repito, lo hemos mencionado, a futuro van a ser grandes ganancias, no solo para la formación personal académica de quien está dentro del Instituto Politécnico Nacional, sino también para el propio país, ¿no? Así para es. El propio país. Y para las generaciones que vienen atrás. Sí, definitivamente. Entonces, sí, esperamos que mañana sea la 8ª y última mesa de debate, que se lleguen a la solución de absolutamente todos los puntos que estaban pendientes, y que pues los jóvenes que están al frente dentro de esta Asamblea General Politécnica, representando a miles de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, salgan avantes y que, bueno, pues se tengan los resultados próximos, que escuchemos ya de que se publica en su Gaceta, que pronto tendrán su Congreso Nacional, que va a haber un ejercicio democrático dentro de y que van a colaborar pues los estudiantes, los académicos y por supuesto también desde donde le toque y como le toque al director general del Instituto Politécnico Nacional, que bien hemos sabido no ha sido del todo aceptado por la comunidad estudiantil. Sin embargo, bueno, pues tiene algunos pros, ¿verdad? Algunos pros. Así es, y esperemos que ratifiquen todos, y que los que tengan que demostrar lo hagan, pero con prontitud. Yo creo que esto
desgraciadamente al analizar los calendarios y todo, inevitablemente se va hasta enero del 15, porque bien sabido que estamos a 30 días de que el mes de diciembre, junto con el año 2014, se vaya y se sume a las estadísticas. Así es, entonces pues felizmente se están concluyendo estas mesas de debate. Los jóvenes han mostrado madurez, han mostrado congruencia, disciplina y sobre todo un gran compromiso a su Instituto Politécnico Nacional y hacia el país, ¿no? Pues, y efectivamente, a lo mejor, como dicen las autoridades federales en estas mesas, los estudiantes no lo son todo, pero son los que le dan vida al Instituto Politécnico Nacional. Sin ellos, por muchas leyes, normatividad y planes de estudio que hubiera, el Instituto Politécnico Nacional no sería nada sin los estudiantes. Ciudadanas. Así es. Pues bien, hemos llegado al final de este programa. Gracias por haber permanecido con nosotros en Con Ideas, un programa hecho para ti, por supuesto. Nos despedimos, como siempre, con mucho cariño, Connie Alavés, Fernando Elías y Carlos Aparicio. Así es, muchas gracias y un saludo a nuestro equipo, a Hortensia Morales, Eduardo Chávez y Ricardo Ruiz. Muchas gracias, hasta pronto. Es todo por hoy. Con Ideas, la próxima semana. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.